¡Ay, escroleros! Al Palacio de Bellas Artes, al Museo del Palacio de Bellas Artes, para ser más precisos. Sí, llegamos porque por ahí dicen que solo lo maravilloso es bello. ¿Será que solo lo maravilloso es bello, Ándale, ya le jóvenes? salió lo poeta a Montserrat Ruiz, ¿eh? Ya le salió acá lo poeta a Monse porque está viendo que estamos aquí en Solo lo maravilloso es bello, una exposición que trae el Museo del Palacio de Bellas Artes sobre surrealismo y pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a darnos el rol para llevarle a todos los escroleros y a todas las taperas y a todos los que nos ven este recorrido para mostrarles las piezas que les adelanto, y recontra Sí, no solamente las piezas, sino las historias que aquí hay, porque en esta exposición de surrealismo les vamos a contar específicamente de qué va esta corriente, pero también pues algunos de sus personajes, porque chismes hay de todo. Y ya ven que no nos gusta el chisme, no nos gusta para nada. Y en el surrealismo hay mucho que vincula a México, a París. O sea, sí, te van a dar una vuelta y hasta les vamos a dar recomendación de dónde hice un lugar bien chicles en San Luis Potosí. Todo esto en las salas de surrealismo. Hay que echar más choro y ¿A qué vámonos estamos a diciendo? recorrer la exposición de surrealismo. Venga, pues vamos. Pues ya estamos dentro, Salvador Álvarez. ¡Qué emoción! Porque atrás de nosotros hay un Dalí. Nomás, nunca habíamos estado enmarcados, pero tan bonito, ¿no? No, Y el hombre. Palacio de Bellas Artes, que desde que entras es toda una experiencia, pero con esta exposición no, se la volaron. La casa por la ventana y la ventana por la casa la aventaron como 7 veces, pero es muy importante todo el proceso que hubo de curaduría, que fue de casi un año, ¿no? Tanto la parte neerlandesa como la parte mexicana. Cuéntanos ese chisme de ese museo de Rotterdam. Pues está muy padre porque en realidad ustedes seguramente les ha de sonar el nombre de Edward James. Aquí en México es muy conocido. Más adelantito les vamos a hablar específicamente de Edward James, pero fue una de las personas muy importantes para que esta exposición pues llegara hasta este momento, ¿no? Si reunimos como todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, cabe mencionar que él compró muchísimas obras de arte que tenían que ver con el surrealismo. Posteriormente va y las vende a un museo de Rotterdam, específicamente al Museo Boijmans. No sé si lo dije bien, perdónenme mi neerlandés, mi neandertal. No, pues es que sí está difícil el Sí, nombrecito. sí. A ver, Pero vamos a hacer trampa, ¿no? Como ¿Cómo lo dicen dice los Google clásicos. Traductor? ¿Cómo lo diría el Google, no? Boijmans van Beuningen, ¿no? Exacto. El neerlandés que me enseñó Marx Bex. Hasta se fue la onda. Pues no, el neerlandés, como ven, está muy difícil, Sí. pero mis compas, digamos, tienen mucha obra, hablamos de miles de obras, y en esta curaduría, 200 obras de por allá se las trajeron para acá. Llegaron acá. Otras 100 fueron de la colección del Museo de Bellas Artes, junto con otras privadas, ¿no? Sí. Pero entonces es un esfuerzo porque es la primera vez que llega esta obra surrealista a México, que es del primer periodo del surrealismo, por lo cual yo creo que son bellezas que para ver en vivo pocas veces vamos a tener esa oportunidad. Sí, además porque entras y la primera sala, así tal cual abren la puerta, se van a encontrar con este Salvador Dalí y con un sillón de beso que está en el Museo de Rotterdam y que llega aquí, como ya lo habíamos dicho, pero son piezas que creo que por esta naturaleza que nunca habían venido a México y que se encuentran en un museo alejado del otro charco, como tal cual decimos aquí en la ciudad, pues es muy importante, ¿no? Porque aquí solamente va a ser una pequeña probadita de todo lo que ustedes van a poder encontrar en este museo del Palacio de Bellas Artes. Así que no se pierdan todo lo que les vamos a estar contando. Iniciamos con Salvador Dalí y arrancamos. Pues seguimos acá dándole un rol al surrealismo entre pura crema y nata, ¿no, mi Monse? Oye, sí, ya uno quisiera pertenecer a estos núcleos. Digo, yo sé que todavía aún estamos como en esta cosa muy selectiva, ¿no? Parece cosa de Darwin, pero pues bueno. Unos no nacimos con el talento ni con esta apertura de la mente. ¿A quiénes podemos ver aquí, chava? Max Ernst, nomás hay Salvador Dalí, mi tocayazo,
como siempre presente. Leonora Carrington, pues siempre presente en los Siempre grandes presente, eventos, claro. ¿no? Y pues también tenemos René Magritte, ¿no? O sea, como ven, puro top de lo top acá, hablando de lo internacional, y bueno, a lo mejor unos que no son tan conocidos, todos los núcleos están pensados por si no sabes nada, no sabes nadita de surrealismo, te la puedas llevar y te vaya diciendo, pues, de la vista van a ser el amor, y todas las fichas también están muy bien hechas en que va explicando cada núcleo. Pero, ¿dónde está la esencia del surrealismo, mi Monse? Bueno, una de las tantas esencias. Corría el año de 1900. No, por los años 20 más o menos, justamente fue cuando surge esta corriente que no necesariamente surgió en la plástica o en la escultura o en la pintura, ¿no? O sea, empieza como una revolución de pensamiento, porque recordemos que por esos tiempos era un periodo de entreguerras, ¿no? Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, Europa estaba súper convulsionada y entonces habían muchos artistas que ya no creían necesariamente como en esta idea de orden y progreso, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí viene una ruptura que es totalmente necesaria, creo, en muchas partes del arte, ¿no? 1924 es el Manifiesto Comunista con André Breton, también les sonará el nombre. Al rato hablaremos un poco de su relación con México, pero con este manifiesto empieza la literatura y la plástica a desarrollar una ruptura, ¿no? Una revolución a través del inconsciente. Por eso es surrealista, porque tienes los elementos normales, ¿no? Digamos así, y que irrumpen a la realidad, trastocan esa realidad. Digamos, es un movimiento punk, ¿no? O sea, porque realmente... Era justo lo que yo estaba pensando. O sea, sí, perdón. Ajá. No, y qué chido que es durante la guerra, como no nos sirvió nada lo mecanicista, lo positivista, todo lo que decían, el orden y el progreso, como decías, Monse, pues no, vamos a romper, vamos a ser disruptivos, pero a través del arte, y eso es muy punk, ¿no? Y es justo, o sea, es esta manera de ser disruptivo, pero también porque justo empezaban a gestarse otras maneras de pensamiento en muchos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, en la psicología con Freud, que no todo era, ya se hablaba más bien del inconsciente, algo que estaba ahí, pero que no sabíamos que estaba ahí, pero que cómo era eso que se soñaba, no necesariamente es la realidad, pero entonces sí lo es que está muy pacheco. Más allá de la realidad, ahorita los multiversos nos tienen encantados, pero pues Freud acá, entonces agarra de eso la onda de ser revolucionarios en el arte y también agarra algo político ahí con Marx, pero pues ese es de los misterios del surrealismo que está detrás, que está de frente y que por los ojos es la forma como más fácil de poderle entrar, y pues para eso estamos aquí, mi Monse. Sí, y que justamente, o sea, ya no era la representación de la realidad como normalmente lo hacía el arte clásico, ¿no? Que incluso, bueno, el impresionismo ya intentaba como ver más la luz, ¿no? Ver otras cosas, pero normalmente era lo que veía el ojo. Aquí se rompe eso y es un arte que no viene de lo que se ve, no viene de lo tangible. Pero bueno, vamos a seguir. Nosotros no nos fumamos nada, se los prometemos. Todavía, al rato, a lo mejor para... Ahorita con remedios, Varo, para pensarlo. Aguántense tantito. Seguimos. Vale. Podíamos llegar a esta sala y a esta exposición si no llegaba yo y les contaba un chismecito. Ya saben cómo me gusta traerles lo más candente de lo que pasa en el arte, en el deporte o en donde haya chismecito, yo ahí voy a andar metida. Y resulta que les encontré uno muy bueno, porque muy probablemente ustedes han escuchado esa frase de el surrealismo soy yo. Y pues sí, resulta que Salvador Dalí fue quien la dijo después de que hace una ruptura con André Breton. Ambos eran parte esencial de lo que se estaba forjando en torno a esta nueva corriente artística que tiene que ver con el surrealismo, obviamente, y entonces empezaron a tener ideas muy distintas de lo que para cada uno de ellos significaba el surrealismo. Por una parte, Salvador Dalí estaba más metido como en la parte onírica, en la conceptualización de las cosas, y por el otro lado, André Breton también estaba como en la parte artística, ¿no? Diciendo como la belleza que debe de tener cada una de estas piezas. Sin embargo, aquí es cuando ya empieza la ruptura. Obviamente ya habían pasado muchos años de lo que se estaba forjando en el surrealismo, y es cuando dicen, a ver, no, cada quien empieza a hacer escritos por separado. Salvador Dalí los hace también en Minotauro, y él dice, pues, ya sabes qué, o sea, el surrealismo soy yo,
y ya nada más, ¿no? Porque incluso cabe mencionar que Salvador Dalí también lleva el nombre de su hermano mayor, quien había fallecido a los 3 años de edad, a los 3 años por un problema estomacal, y su mamá dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no le voy a poner también el nombre de Salvador? Se me murió mi hijo de 3 años y pues lo revive en la parte de Salvador Dalí, quien es el que ya crea toda esta corriente también de surrealismo, y pues se quedó con ese nombre y desde ahí, ¿no? Su vida fue pues un fenómeno tal cual, y así es como él empezó a describir parte de lo que empezó a crear en sus obras de arte, y pues esta ruptura que hay entre André Breton y Salvador Dalí pues ya se da un poquito más hacia el final de lo que se empezó a crear en estas piezas de arte, y pues lamentablemente se rompió, y como todo, aquí se rompió una taza y pues dijeron cada quien para su casa, amigos. México tiende a ser el lugar surrealista por excelencia. Eso fue lo que dijo André Breton en 1938, pues después de su viaje a México, ¿no? Pero ¿cómo llegó pues, este, digamos, guía, gurú del surrealismo a estas tierras? Pues tiene que ver con la relación epistolar y el intercambio de artistas, de ideas, de revistas, ¿no? Que llegaron a nuestro país. Pero ¿quiénes fueron los artistas que fueron el vehículo artístico de obra para que llegara a nuestro país? Pues se trata nada más y nada menos que de Agustín Lazo y Carlos Mérida. Ellos viajan a París, acuérdense, estamos hablando en esa onda de los 30, ¿no? Aproximadamente, y regresan y publican en la revista Los Contemporáneos, muy famosa también la revista, y entonces empieza a haber un boom, ¿no? En Latinoamérica se descubre esta vanguardia, que empieza a ser la vanguardia de vanguardias, y el interés por México surge por otra, de André Breton, surge por otra relación epistolar, ¿no? En este caso con el poeta ya exiliado en México, muchos exilios en esa época, porque la neta sí estaba muy ñero, Luis Cardosa y Aragón, el guatemalteco, le dice, no, pues México está bien chido, tráete acá todas tus chivas, nos vamos a ir a Chichén Itzá, a las pirámides, a ver cómo va a estar toda la onda. Y André Breton dice, no, pues sí me convence tu plan, carnal, ¿no? Entonces, pues se viene para acá y ahí es donde pasa algo muy importante, ¿no? Porque la relación de André Breton llega con Diego Rivera, llega con Frida Kahlo, y ahí se establece un núcleo muy importante, pero de pintora a pintora. Jacqueline Lamba con Frida Kahlo pues hacen clic inmediatamente, ¿no? Viendo todas las costumbres que habría acá, la parte onírica y pues el realismo mágico que todavía vivimos en México, pues digamos tiene ahí, por eso pega tanto el surrealismo, y ella es muy importante porque va a ser el puente entre México y Francia. Así sería conocida la obra de María Izquierdo, pues, del otro lado del charco. Y después André Breton dice, pues vamos a armarnos una expo chida, ¿no? Junto con Inés Amor y otros artistas exiliados por acá. Dicen, vamos a armar la Exposición Internacional del Surrealismo en México, que es parte de este núcleo, lo que podemos ver, cómo hubo obra tan importante y artistas recién llegados, recién exiliados, huyendo de la guerra, pues traían la obra, exponían esa obra. Imagínense mover la obra entre el periodo entre guerras, ya la guerra per se, todo el relajo que era, pero pues gracias a eso podemos conocer la obra de Remedios Varo, que se expuso, ahora sí que, válgame la redundancia, en esta exposición, y que el surrealismo llegara a todo el país, a toda Latinoamérica, y fuera el eje, tanto político, cultural y artístico, de toda América. Pues llegamos a una sala que, ay, no sé qué me causa, pero creo que le dieron un buen giro aquí en la sala del Museo del Palacio de Bellas Artes para esta exposición, y es la Sala del Deseo, Monse. Sí, es un tema que de repente nos puede como evocar luego a ciertas cosas, y miren, no es para menos, yo creo que aquí tenemos como una muestra, pero justo es muy interesante la vuelta que le dieron ahora justo en esta exposición, porque es el deseo visto desde los surrealistas, claro, ¿no? Tanto en pintura y un poco también de fotografía, pero ¿por qué es diferente, Perla? Pues
Resulta que, como ustedes saben perfectamente, en el surrealismo la parte del deseo es una cuestión que toma muchísima relevancia por dos escritos, uno que tiene que ver con Sigmund Freud, que lo hemos estado platicando, y toda la parte y la mentalidad de la sexualidad, pero también la otra parte que tiene que ver con un escrito del Marqués de Sade. Algo muy erótico que también escribe y que también toman todos los surrealistas esta parte de estas ideas que hacen tanto Freud como el Marqués de Sade y dicen, pues vamos a voltear a ver a la mujer, pero como un objeto de deseo, vamos a retratar como toda esta parte a lo mejor fetiche que luego llega a existir, pero aquí lo que hacen es, no vamos a hablar como tanto de eso, o sí, porque es parte importante del surrealismo, pero también lo que queremos es mostrar este otro lado de las mujeres y cómo las mujeres también hicieron unas piezas que tenían que ver con el lado del deseo, pero ellas como dadoras de vida, como esta otra parte de no nada más la mujer puede ser vista o el cuerpo de la mujer, que es lo que representan los surrealistas, como una parte de deseo, sino esta otra idea de somos creadoras y también somos dadoras de vida. Y ahí es como se complementa esta sala y pues quedaron cosas muy padres. Sí, la verdad es que hay dos cosas como que se me hacen súper, pues no chistosas, porque no es como de, jaja, qué risa me da, ¿no? Pero hay dos cosas como que me parecen importantes. Por un lado, que sí parece ser un movimiento muy punk y muy, vamos a, ¿no? A ser disruptivos. Pero por el otro lado también terminan viendo al cuerpo y metiéndose como el cuerpo de la mujer específicamente, metiéndolo solamente en estas casillas como de musa, ¿no? O sea, no dándole el valor o una resignificación, sino esta parte del deseo, ¿no? Esta parte como muy carnal y muy, pues que tiene mucho que ver con el surrealismo, ¿no? Mucho como del sentir, ¿no? De solamente eso. Eso por un lado. Y por otro, que cómo pueden ser las discusiones tan vigentes también, ¿no? Esta cosa que hicieron ahora de resignificar de alguna manera el cuerpo es algo que nosotros estamos viendo todavía hoy y que lo estamos intentando rehacer, ¿no? En la literatura, en la fotografía, en la escultura. Entonces es muy padre como entrar justo en estas discusiones que en realidad siempre han estado, porque no, o sea, también hablar de que el movimiento surrealista fue un movimiento de alguna manera muy machista y sí acallaron mucho, aunque había muchas mujeres surrealistas, porque es impresionante la cantidad de artistas que había, muchas de ellas pues tampoco brillaron tanto o siempre estuvieron a la sombra de. Sí, exacto, entonces pues esta sala en específico tiene que ver con eso, con el valor que tiene la mujer en la parte surrealista, sí como objeto del deseo, pero también como creadoras, y ahí es donde cobra otra dimensión totalmente el surrealismo. Y sí, como lo pueden ver en todas las salas, no solamente se van a encontrar con piezas de este tipo o con pintura, también van a poder ver parte de lo que es el video y también obras literarias. Así es. Así es que sigan por aquí con nosotros, porque nosotros estamos así todas emocionadas viendo a dónde vamos. Ahora así que vamos. síganos. Estamos aquí desde el Palacio de Bellas Artes. La verdad, pensaba que era una conducción más. Estamos en uno de los núcleos de lo que habla el surrealismo, ¿no? El azar y lo irracional. ¿Qué hay en...? O sea, en México, ¿qué podemos pensar más que lo azaroso y pues lo irracional que es? Aquí estamos al ladito de la Alameda Central, el mismo metro de Bellas Artes, cómo se pone de punk, ¿no? Por eso México tiene esta especial relación pues, con el surrealismo, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces decían, no, es que hay que liberar todo el potencial el potencial creativo del inconsciente. Perdón, ahí se me trabó la lengua, pero es que era muy importante tener técnicas, ¿no? Ellos hicieron algo para algo tan azaroso, y dices, pues va a ser un relajo, un desmadre. No, hicieron técnicas como automáticas, pero las combinaron con estas cosas azarosas. Ustedes dirán, pues ¿cómo qué quiere decir? ¿Les suena esto de cadáver exquisito? Suena muy acá, ¿no? Como que sí es ahí. Pero pues no, o sea, son técnicas que desarrollaron los mismos surrealistas, al igual que el collage, que es algo que pues, todos hemos escuchado. Bueno, el I Ching, aunque no es propiamente del surrealismo, pero retoman la tradición, ¿no? Para decir que es, voy a escoger algo al azar y va a ser arte, ¿no? A través de no tener conciencia, por ejemplo,
de la redacción, en el caso de la literatura, en el caso de la composición de imágenes, elementos muy comunes que dices, ¡ay! Esto me saltó, pero llega otro compa y le añade otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la importancia del azar, ¿no? De lo irracional, de decir, vamos a liberar todo nuestro potencial creativo para ir más allá de lo que dice nuestra mente, para ir más allá de los sueños, para ir más allá de las tradiciones en una onda medio cósmica, tarótica, todas estas cosas para decir, vamos a liberarnos de la mente, de la razón, lo que todo el siglo XIX y el positivismo nos estuvo jode y jode, y que terminó en una guerra mundial, pues es momento de liberarnos las cadenas. Por eso les decía, pues en México, pues ¿qué más conocemos que lo irracional y lo azaroso? Por lo tanto, mi tocayo Salvador Dalí dice, yo no vuelvo a un país así porque pues no soporto un país más surrealista que mis mismas pinturas. Continuamos en este viaje por este museo del Palacio de Bellas Artes y estamos en una sala específicamente dedicada a Edward James. Ustedes se preguntarán, ¿quién carajos es Edward James? Pues se sorprenderían de saber que gracias a él tenemos mucho de esta exposición el día de hoy aquí. Y es que él, aunque no era mexicano, ¿verdad? Llegó más o menos a México en 1940 aproximadamente. Él venía desde Escocia, pues venía de tierras muy lejanas, pero miren, traía mucho peso y decidió hacer estas migas grandes con los surrealistas y fue uno de los mecenas más importantes de esta corriente. Él adquirió muchísimos de estos cuadros y es justamente gran parte de la colección de la que podemos ver ahora. Aquí, como lo pueden ver, miren, este compa, ¿en dónde andará? Ustedes dirán, ¿en dónde están esas edificaciones magníficas? Pues este lugar está en San Luis Potosí, en México, en la Huasteca Potosina. Si ustedes se lanzan un ratito, un fin de semana, de verdad es impresionante. Estamos hablando de un lugar que tiene aproximadamente 30 hectáreas. 30 hectáreas, imagínense, dentro de la selva de la Huasteca Potosina, es impresionante. Se le llama Las Pozas o el Castillo, ahí con la gente de Xilitla ustedes pueden ir y dar ese recorrido. Estamos hablando de edificaciones surrealistas. Recordemos que también pues sí, esta corriente no únicamente fue para el arte como pictórico, no solamente fue en la fotografía, también impulsó de alguna manera la arquitectura también. Entonces, en este lugar ustedes pueden ver este castillo, como se le llama, ¿no? Son edificaciones que están pues un poco separadas la una de la otra dentro de estas grandes hectáreas. Realmente nunca estuvo pensado para que, o sea, como abierto al público ni nada, pero ahora que está abierto es un agasajo por cada una de las cosas, edificios que no llevan a ningún lado, escaleras de 1,000 millones de maneras, esculturas ultra extrañas de cosas de la naturaleza, pero que al mismo tiempo son muy humanoides. De verdad, si en algún momento quieren acercarse al surrealismo, qué mejor manera que vivirlo. De verdad, váyanse a Xilitla. Cosas muy prácticas, ya saben, camioncito, si ustedes tienen nave pues ya la armaron, pero si no, camioncito en la Central del Norte y vámonos. Despiertan allá a 5 de la mañana y se pueden ir a nadar para allá para que se acerquen a esta corriente que sí está súper loca. Ay, no, qué triste, ya llegamos al final de la exposición. Ay, pues es que qué triste porque ya llegamos al final de la exposición. Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo que está aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y yo sí estoy triste. La verdad es que sí, porque hay obras muy padres, muy bonitas, que a mí me dejan con el ojo cuadrado, la verdad. Hay piezas que nunca me imaginé ver y creo que también muchos de nosotros, o al menos las personas que estamos haciendo este recorrido, sí nos quedamos con el ojo cuadrado.
sí es una oportunidad como de sensibilizarnos ante un tipo de arte que a lo mejor nos puede parecer un poco ajeno, pero que también son piezas que muchas las hemos visto por ahí y de verdad sí es impresionante tenerlas de frente, ¿no? Y poder contemplarlas. La neta, scrolleros, gracias por un capítulo más. No se olviden, obviamente, ya saben la invitación de siempre, a que le den like. Así es que, pues, scrolleros, un placer surrealista estar con ustedes. Como siempre, ¿no? Este es un viaje surrealista para todos nosotros, ya lo saben. Pero que nos regalen el like y la suscripción, no sean así. Y pues Exacto. nos vemos, scrolleras y taperos. Cuídense mucho, que estén muy bien y espero que hayan disfrutado de este recorrido. Gracias, Monse, gracias, Chava. Yo ya tengo hambre y ya me voy. Pues vamos a darle.